Con este nuevo video pretendo explicarles lo que significan las bases de datos del sistema de SQL Server, es decir, las bases de datos que vienen integradas a SQL Server desde el momento de su instalación y que sirven para el normal funcionamiento de SQL Server. Para tal fin entramos al signo más de la pestaña o de la carpeta Database. Hay una opción que dice System Databases, le damos signo más y aparecen las 4 bases de datos requeridas por SQL Server para funcionar bien. Por eso se llaman bases de datos del sistema. Estas son Master, Model, MSDB y TempDB. Empecemos con TempDB. TempDB es una base de datos que le sirve a SQL Server como si fuera una extensión de la memoria RAM, pero en disco duro. La utiliza SQL Server para almacenar ahí datos en forma temporal para poder llevar a cabo sus procesos. Obviamente cuando ya no necesite de esos datos, todo lo que haya en TempDB desaparecerá. MSDB es otra base de datos del sistema que usa SQL Server para gestionar bases de datos distribuidas implementadas por los usuarios. Es decir, cuando un usuario va a crear una base de datos de tipo distribuida, la forma que tiene SQL Server para ser capaz de administrar este tipo de base de datos se lo permite la base de datos MSDB. La base de datos Model, que es bien importante, es como la plantilla inicial de cualquier base de datos que se cree posteriormente. Es como si fuera una plantilla inicial de cualquier base de datos. Es decir, cuando un usuario crea una base de datos, sin que nos demos cuenta, SQL Server trae todo lo que hay en Model y lo graba como plantilla inicial en esa nueva base de datos. Por eso se llama Model, modelo inicial de cualquier base de datos. Y como pueden entender, es una base de datos de solo lectura. La base de datos master, por último, es la base de datos maestra, la principal, donde SQL Server graba absolutamente todos los metadatos del motor de base de datos. Es decir, en master se graban datos acerca de otros datos. Por ejemplo, cuando yo creo una base de datos, el motor, o sea SQL Server, va y graba en master los metadatos de esa base de datos que yo acabé de crear. Por ejemplo, ejemplos de metadatos pueden ser el nombre de la base de datos que acabé de crear, la fecha y hora de creación, el tamaño inicial con el que quedó creada la base de datos en mega o en gigas en disco duro, el tamaño máximo que pudiera tener esa base de datos, etcétera, etcétera. Los metadatos son como los datos técnicos que tienen asociados los datos o las estructuras de datos de una base de datos. Sin lo que hay en la base de datos master, SQL Server no podría gestionar nuestros datos y por lo tanto no funcionaría bien. Estas 4 bases de datos entonces, que vuelvo y repito, se llaman bases de datos del sistema, son 4 bases de datos muy importantes para el normal funcionamiento de SQL Server. Muchas gracias.